dificulta la posibilidad de avanzar de manera certera, clara en acuerdos, pero las prioridades de gobierno están hoy día en aumentar las pensiones de los ciudadanos y ciudadanas y sacar adelante el pacto fiscal, que es parte de la columna vertebral de los cambios que se requiere, o sea, para mejorar la salud, la educación, la seguridad, el Sistema Nacional de Cuidados que estamos desarrollando y que ya está a puertas de presentarse en su completitud, se requiere de pacto fiscal, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que hay una necesidad política, pero esto también tiene que ver con saber poner dónde están las prioridades de la gente, más que el problema de la falta de acuerdo no es tanto más por la fragmentación que por la falta de disciplina de los propios partidos. Si nosotros pudiéramos tener un acuerdo entre los grandes partidos en el Parlamento hoy día, podríamos perfectamente sacar adelante la reforma de pensiones. Entonces, una cosa es la fragmentación, pero otra cosa es la falta de voluntad y de disciplina para sacar acuerdos adelante. Y por eso el presidente ha dicho que aquí, independientemente del debate legítimo que puedan tener algunos parlamentarios o algunos partidos, se requiere poner bien claramente en el centro cuáles son las prioridades ciudadanas y en eso nosotros al menos creemos que está en sacar adelante la reforma de pensiones. Sí. ¿Ustedes no ven condiciones políticas para poder avanzar en todo al mismo tiempo? O sea, en avanzar en las reformas que ha planteado el presidente, pero al mismo tiempo en esto otro. O sea, si es que hubiéramos voluntad real de sacar adelante la reforma de pensiones por parte de la oposición sin tanta línea roja, podríamos creer que podemos hacer varias cosas al mismo tiempo, pero nos preocupa que la preocupación central de la oposición sea cambiar el sistema político que va a tener efectos en un próximo periodo legislativo, en vez de poder sacar hoy día acuerdos para resolver el dilema de las pensiones de los actuales jubilados. ¿Eso quiere decir que lo están viendo como que este tema se plantearía para no discutir lo otro? Mira, nosotros queremos aquí ver voluntades y hechos. Y en eso nos falta, evidentemente, una mayor claridad por parte de la oposición de que si realmente se quiere avanzar en pacto fiscal, si realmente se quiere avanzar en reforma de pensiones, haya voluntad de cruzar la trinchera, ¿no? Hoy día lo único que hemos tenido es negativa, es decir, ni un 2% a seguridad social, están hablando de nada de aumentar los impuestos a la renta, los altos ingresos, para poder financiar mejor salud, mejor seguridad, etcétera. Entonces hay solo negativa y todos sabemos que uno de los principales ejes del programa de gobierno del presidente Boric es la reforma de pensiones, el cambio del sistema tributario. Nosotros propusimos esto el primer año, esperábamos sacarlo el primer o segundo año, ya vamos empezando el tercer año de gobierno y por parte de la oposición tenemos mucha obstrucción más que disposición a ceder y encontrar puntos de acuerdo. Entonces, está bien, es parte del diagnóstico, ¿no? Y lo hemos señalado en varias oportunidades, la fragmentación del sistema político es un problema. Ahora, primero, no existe bala de plata. Segundo, no bastan los titulares, cuáles son los mecanismos para cambiarlo, y en tercer lugar, es que si esto va a ser la prioridad del Parlamento o van a ser las reformas sociales. Al menos por parte del gobierno entendemos que la prioridad está puesta en las reformas sociales. La gente quiere ver resultados concretos que mejoren su calidad de vida. Y sobre todo porque además, si bien un cambio del sistema político puede eventualmente, dependiendo de los mecanismos, facilitar la generación de acuerdos en el Parlamento, eso no va a tener efectos ahora, sino que en un próximo periodo. Entonces ahora lo que tenemos a la mano es la voluntad y la capacidad de los partidos de ordenar sus prioridades y a sus parlamentarios para poder garantizar las mayorías que se requieren para aprobar una reforma de pensiones, por ejemplo, u otras materias, ¿no? Estamos hablando también hoy día del Ministerio de Seguridad Pública, la Ley de Inteligencia Económica, que nos permite perseguir con herramientas más eficaces el crimen organizado, el narcotráfico, a propósito del levantamiento del secreto bancario, entre otras medidas, ¿no? Pero lo central hoy día, si uno le pregunta a cualquier persona, está en pensiones, salud y seguridad. Más que en cambio el sistema político que tengan efectos en un próximo periodo. Ministra, bueno, se viene hablando hace días del encuentro del ENADE, pero llegamos al día previo, ahora estamos literalmente en la víspera, ¿no?
Se ha dicho mucho, ha corrido harta agua bajo el puente. Bueno, ya, estando a poquitas horas del encuentro finalmente, con qué ánimo o cómo vislumbra el gobierno esa actividad del día de mañana, que tiene una alta importancia simbólica, por cierto? Bueno, sin lugar a dudas es un momento importante. El presidente, obviamente no voy a adelantar los detalles del Sí. discurso del presidente, pero él va a dar unas palabras no solo al mundo empresarial, sino que al país. Lo que nos interesa más que nada es cambiar el tono del debate. Aquí necesitamos pasar de una retórica pesimista a un debate más basado en la evidencia, en reconocer los avances que hemos tenido como país en materia de crecimiento, de estabilización, además de horizontes de desarrollo de industria en nuestro país, a también decir, bueno, qué es lo que nos falta por avanzar. Y en eso vamos construyendo, ¿no? Pues esto es como un equipo donde todos tenemos que jugar la misma selección, ¿no? La selección chilena, básicamente, la que tiene que jugar este partido. Y ahí los actores empresariales juegan un rol, el gobierno, el parlamento, por cierto. Por ejemplo, la ley de permisos sectoriales le corresponde sacarla adelante el parlamento y es de alto interés también del mundo empresarial, pero es algo que decide finalmente el Congreso junto al Ejecutivo. Y obviamente también la ciudadanía, porque en esto las certezas no solamente las requiere los inversionistas, las empresas, Ujú. sino que también las personas, o sea, saber cómo va a estar el día de mañana, su pensión, cómo va a estar su sueldo, cómo va a estar su jornada, cómo va a estar su salud. Eso es lo que necesitamos seguir dándole a la gente, o sea, certeza de su futuro, de su presente y su futuro. Nosotros tenemos además tres grandes objetivos cuando asumimos el gobierno. Uno era estabilizar la situación país después de años, a ver, fueron complejos de pandemia, hubo dificultad económica, malestar social. Teníamos que lograr cierta estabilidad, ¿no? Para poder volver a crecer y también para transformar. Nuestro gobierno no ha perdido la vocación transformadora. Necesitamos hacer cambio en nuestro país. Ujú. Y por eso es tan importante entender que la estabilidad nos ayuda a poder crecer, pero ese crecimiento también tiene que ir de la mano de una dirección de cambio. ¿Ah? Ujú. No podemos hacer las cosas igual que siempre y por eso, si queremos crecer en pensiones, tenemos que hacerlo con un modelo más justo, ¿no? Y por eso la reforma de pensiones. Si queremos crecer económicamente, tenemos que hacerlo con un desarrollo de industria más sostenible, que genere mayor diversidad en la matriz energética, en la matriz productiva, que genere valor agregado, y por eso la estrategia de hidrógeno verde, la estrategia del litio. Mm. Si queremos seguir creciendo con la minería, que ha tenido buenos resultados, o sea, tenemos muy buena expectativa de crecimiento y ya el valor del precio del cobre ha mejorado muchísimo, pero eso también con mejor distribución de los frutos de la minería, y por eso el royalty hoy día ya es una realidad y que va a generar un cambio también en 307 comunas, 12 millones de personas. Entonces, ¿qué queremos decir con esto, Patricio? Que este diálogo es clave, pero el diálogo para nosotros tiene como ciertos capítulos, ¿no? Ujú. La estabilidad, y creemos que estamos teniendo resultados a propósito de la baja de la inflación, el cómo crecemos y la dirección del crecimiento que tiene que generar cambios positivos para todos y todas, no solamente para un sector. En Por eso esa, es clave sí, también las reformas sociales. sí, en esa línea, ministra, ustedes apelan a dejar atrás el pesimismo. Es una alusión Mm. que estamos conversando en el contexto de la ENADE, por lo tanto va dirigida al empresariado. También ese pesimismo muchas veces se expresa a través de los medios de comunicación, ¿no? Y ustedes han presentado estos números macro, ¿no? En los cuales el país está mejorando. ¿Cómo ve usted que la ciudadanía pueda efectivamente entender esto? O si lo está entendiendo, porque si hay un asunto que hemos conversado desde la época en que usted era diputada, es que Ujú. no necesariamente que tengamos buenos números macro se traduce en que finalmente la población lo experimente cotidianamente. Claro, ese es el gran desafío. Ujú. Pero yo quiero partir como de la base primero de cómo hemos tenido que enfrentar este discurso, esta retórica pesimista, porque se decía que nosotros al terminar el año 2023 íbamos a decrecer, o sea, íbamos a tener en Chile una especie de recesión económica, Ujú. ¿ya? Que el Producto Interno Bruto en vez de crecer iba a ser negativo, de menos 1.5, menos 2, y al final nosotros decíamos que eso no iba a pasar, y decían, no, si eso va a pasar, que el gobierno no era realista en sus proyecciones, y sin embargo, evidentemente los datos nos dieron la razón. El país
no solo no tuvo recesión, sino que empezó a recuperar el crecimiento y hoy día ya el Fondo Monetario Internacional y el propio Banco Central estiman un crecimiento entre el 2 y el 3%, a diferencia del 1 y el 2% que se decía anteriormente. Y eso es la macroeconomía, ¿no? Además de la inflación que ha disminuido radicalmente, seguimos la tendencia a la baja, pasamos de un 14% de inflación, una cuestión que generó un alto impacto en la economía familiar de nuestro país, y hoy día está en un 3%, ¿no? Pero eso, claro, uno podría decir cómo se traduce finalmente en la familia, y ahí vamos al punto también de otras cifras que queremos que se sigan reflejando en la vida y que la gente las pueda percibir, pero el empleo. Ujú. El empleo en estos 2 años de gobierno se ha ido recuperando, tenemos, pero sí podemos decir que tenemos hoy día casi 500.000 empleos nuevos, ¿ya? Y vamos a terminar cerrando el periodo de gobierno probablemente con 700.000 nuevos empleos. Entonces hay que revisar cómo han sido las variaciones de generación de empleo gobierno tras gobierno, pero estas son cifras muy positivas para la realidad país. ¿Por qué no? Los Sí. salarios reales han crecido también un 3,2%. ¿Por O qué no sea, aparece estamos en los comparando. medios esto, ministra? Bueno, O sea, no digo que no aparezca, digo, no es lo que se prioriza. ¿Hay un problema del panorama mediático o también, como algunos han dicho, hay insuficiencias comunicacionales del gobierno? Bueno, obviamente en el rol de la prensa tiende a ser siempre más de crítica y cuestionamiento, y eso es parte de su labor, pero también es importante para nosotros como gobierno en todo momento, en todo espacio, insistir en estas Ujú, cifras. ujú, Algunos dirán, queremos solo hablar de lo positivo, no, pero es que tenemos que nosotros hablar de la realidad, ¿ah? Y la realidad está en base a los datos, a la evidencia. Hoy día además, si uno por ejemplo, habla en los temas que son también prioridad para la agenda de seguridad. Claro, la sensación de miedo e inseguridad es una realidad en nuestras poblaciones, en todo el territorio nacional, quizá en algunas regiones más que en otras, pero lo cierto también, y hay que dar cuenta de esa cifra, es que hemos bajado un 6% los homicidios en 11 regiones de nuestro país. Y eso da cuenta no de que tenemos que conformarnos, ujú, sino que esas cifras nos permiten entender que las decisiones en política pública, que el aumento de recursos del 5,7% del presupuesto en seguridad, que la nueva legislación, que la mejor dotación en las policías, que la coordinación entre instituciones, policía, fiscalía, aduana, servicio de impuesto interno, están teniendo resultados, ¿ya? Y por lo tanto, esa tendencia a la baja tenemos que sostenerla. Y eso, para poder sostenerla, tenemos que insistir en el camino que hemos construido en estos 2 años de reforzamiento de nuestras instituciones en seguridad. Lo mismo pasa en materia de económica, o sea, estamos teniendo buenos resultados y por lo tanto, en vez de insistir en una retórica pesimista, tenemos que recoger esta evidencia para decir, bueno, ¿cómo seguimos en este camino, fortaleciendo este camino para que los resultados sigan siendo más positivos aún? ujú. Entonces, bueno, en eso estamos, por eso también la participación en la ENADE es clave, pero también toda la agenda de despliegue que tenemos como gobierno, si vamos a seguir avanzando en los gabinetes pro crecimiento y empleo a nivel regional, en la consolidación de las inversiones en el sector público-privado, o sea, hemos tenido una cartera del Ministerio de Obras Públicas importante de crecimiento para este semestre, en la estrategia de hidrógeno verde, vamos a ir teniendo buenas noticias en materia de litio, eh, y así, ¿no? Sí. Esto no se trata solo del punto de la nave, sino que vamos a ir a transmitir un mensaje. Queremos que el debate con el mundo empresarial tenga una nueva fase, pero lo más clave es cómo seguimos de aquí en adelante trabajando con hechos concretos y no solamente centrado en el plano de lo discursivo. Sí, ministra, hay muchos temas por tratar. Sabemos que tienen pocos minutos una pauta con el alcalde de Maipú y nos queda un minuto. Así es. Así es que, última pregunta. Un diario electrónico, El Mostrador, le damos los créditos, señala hoy que el general Yáñez habría negociado con La Moneda, porque el próximo sábado es la ceremonia del Día del Carabinero, dejar el cargo después de aquella ceremonia. Es bien sencilla la pregunta. ¿Lo que señala este medio de comunicación es cierto? A ver, no, nosotros tenemos un criterio que es de Ujú, público conocimiento,
en algún momento trató de criticar mucho a la mensajera, la ministra del Interior, pero se ha catalogado como el Criterio criterio TOA, sí. o la doctrina incluso Claro. toda. Bueno, porque ella lo que hizo, la ministra, fue manifestar la posición de gobierno frente a las formalizaciones que tuvieran que enfrentar alguna autoridad de gobierno, algún cargo de confianza del gobierno, y en ese sentido nosotros vamos a estar sosteniendo ese criterio en todo momento, y no solamente respecto al caso del general director. ¿Por qué? Porque nos interesa, más allá de las personas y más allá de las relaciones o la evaluación política que uno pueda tener de las personas a cargo de las instituciones o los juicios los que enfrentan, nos interesa resguardar la estabilidad de las instituciones, en este caso de Carabineros de Chile, y que no tenga distractores. Entonces nosotros vamos a mantener eso y no tenemos nada más que agregar, ¿no? Cualquier decisión, finalmente, el momento previo, durante la formalización, será conocido en su debido tiempo. Ministra Camila Vallejo, como siempre, muchas gracias por su gentileza, que esté muy bien. Día Mundial de la Libertad de Prensa, sí. Patricio, aprovecho la radio. Sí, le doy la palabra. Sí, teníamos el tema, pero es que nos dijeron por interno que se tenía que ir, así que aprovechemos. Yo sé, me tengo que ir efectivamente, me están apurando, pero no quiero dejar de decir que el 2, 3 y 4 de mayo vamos a celebrar acá en Chile, en Santiago, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, un evento donde ya se han inscrito más de 1.800 personas en Chile y el mundo, corresponsales extranjeros, agencias, periodistas, líderes o activistas, porque además el tema está centrado en la prensa frente al planeta, ¿cierto? Particularmente frente a la crisis medioambiental y el rol de los medios de comunicación, la prensa, también el derecho a la información, la libertad de expresión, así que va a ser un momento muy importante, un evento mundial. Aquí Chile se abre al mundo para reflexionar y discutir sobre la libertad de prensa, y somos sede después, además de 30 años de que se firmó el Acuerdo para el Desarrollo de los Medios de Comunicación y la Democracia en América Latina y el Caribe, que fue en el año 93-94, entonces estamos cumpliendo 31 años más o menos. Entonces también es un momento para decir, cuánto hemos avanzado desde esa declaración en nuestro país en esta materia, momento clave, así que están invitados, invitadas, aún se pueden inscribir para participar en los distintos paneles de debate y conversación. Sí, es un foro muy relevante, le daremos prioridad en nuestra pauta mediática, y además la Universidad de Chile como institución va a colaborar de manera muy relevante en esta actividad. Ministra, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Ahí estaba la vocera de gobierno Camila Vallejo dándonos su parecer sobre algunos asuntos relevantes. El general Yáñez, qué va a pasar con él, el foro de la ENADE, que es mañana, en fin, asuntos que obviamente van a seguir durante todo el día marcando nuestra pauta. Son las 9:53 y continuamos en Radio Análisis.